Tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero volver a reiterar nuestro rechazo a este modus operandi de Cambiemos que se precia de republicano y de respetar la división de poderes, y por supuesto que queda demostrado una vez más que aquí lo que hubo fue una extorsión. Un diputado recién decía, bueno, esto sería casi una extorsión. No, señor presidente, esto es una extorsión al Parlamento y no es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo se actúa de esta manera. Lo vimos cuando se designaron los miembros de la Corte por decreto. Lo vimos también cuando el presidente Mauricio Macri vetó en el año 2016 la ley antidespidos que favorecía a miles y miles de trabajadoras y trabajadores que sufrían el ajuste de las patronales. Y bueno, también lo vimos con el robo a los jubilados, la denominada ley de reforma previsional, que recordemos ese día 14 de diciembre cuando al fracasar el intento de cesión para robarle a los jubilados ese día, apareció la posibilidad, en las palabras del presidente Mauricio Macri, de llevar adelante ese robo a los jubilados a partir de un decreto. Así que no nos extraña, y creo que si se puede llevar adelante esta extorsión, digo, porque ahora estamos discutiendo esto, pero en realidad no tiene ningún sentido, porque el megadecreto, como se lo denominó, porque modificaba y anulaba una gran cantidad de leyes, está vigente en este momento. Entonces, ¿cuál es el sentido acá? Llevar adelante esta extorsión hacia la Cámara de Diputados, y creo que en esto, una vez más, el gobierno, el Poder Ejecutivo, Cambiemos ha contado con la complicidad del bloque del PJ, llamado Argentina Federal, aquí en la Cámara de Diputados, pero que también tiene los representantes de los gobernadores en la Cámara de Senadores. Entonces, presidente, nosotros no solamente por este motivo vamos a rechazarlo, sino también porque estos proyectos que tienen que ver con esta extorsión del mega DNU tienen, más que desburocratización, en realidad lo que hay acá es una desregulación, es decir, menos controles del Estado y más, eso sí, no es desregulación cuando se trata de darle beneficios, subsidios a las grandes patronales. Ahí, por supuesto, que no hay ninguna desregulación que valga. Ahí siempre está el Estado presente para salvar a los grandes empresarios. Por eso, presidente, aquí lo que se hace con este proyecto es consolidar un esquema nacional de transporte, por ejemplo, al servicio de los grandes productores de soja y otras oleaginosas, de las grandes cerealeras, las aceiteras y las empresas que gestionan las rutas nacionales a través del sistema de peajes. Un esquema que no es nuevo, pero que el gobierno de Macri viene a perfeccionarlo en detrimento de las grandes mayorías nacionales. También, como ya se habló aquí, la habilitación de los llamados bitrenes es, si se quiere, un homenaje a la destrucción de todo el sistema ferroviario en la década de los 90 y que nunca se recuperó en los gobiernos posteriores, y que ahora, en vez de recuperar y modernizar el sistema poniéndolo al servicio de las necesidades populares, lo que se nos propone es un transporte que continúa siendo más oneroso que el ferroviario. Pero además de lo que señalaron de que es altamente inseguro también, y que es un peligro en las rutas, quiero señalar esto, que aquí no se trata de modernizar justamente, sino, como lo quieren presentar, sino de avalar todo este desastre de infraestructura ferroviaria en nuestro país.
Además, este proyecto viene acompañado con una nueva actualización de la relación entre la potencia efectiva. Quiero decir con esto que hay una relación entre la potencia y el peso que pueda transportar los camiones, que este mismo gobierno ahora nos dice que tiene que ser de 4,25, pero lo había bajado por decreto, nuevamente, a 3,50. De 4,25 a 3,50 en el año 2016, en detrimento del estado de las rutas y para favorecer la carga indiscriminada de oleaginosas y producciones de empresas como Techin a los puertos. Digo esto porque se lo presenta ahora como que se va a generar una mayor exigencia, pero está la habilitación de los bitrenes por otro lado, ¿no? En cuanto al artículo 5 de uno de los proyectos relacionados con transporte, se pasa a habilitar a casi libro cerrado los puertos públicos y privados que aún no están habilitados. Esto, presidente, no es más que avalar nuevamente la privatización de los puertos y está al servicio de los que controlan el comercio en muchísimos puertos privados, ¿no? El Estado al servicio de las grandes cerealeras nuevamente, ¿no? Que se los deja allí que ellos puedan fraguar permanentemente sus declaraciones juradas. Digo, esto es algo que todos conocen, como también el hecho de que sabemos que en Rosario, donde están muchos de los puertos a los que se le va a dar habilitación, es uno de los centros neurálgicos del narcotráfico en la Argentina. Entonces, aquí se nos dice que van a darle todas estas facilidades, habilitaciones, mientras por otro lado se dice combatir el narcotráfico, ¿no? Pero le van a dar libertad absoluta sin ningún tipo de control por parte del Estado. Y también quiero decir que justifican el supuesto combate al narcotráfico, con eso justifican permanentemente la militarización y el control social en los barrios humildes. También quería referirme a un artículo de otro proyecto que me parece, quiero llamar la atención sobre esto, presidente, porque leímos en algunos medios que hay intenciones del gobierno de avanzar con la reforma laboral, que las movilizaciones de diciembre hicieron que tuvieran que desistir de avanzar con otra de las reformas favorables a los grandes empresarios, pero dicen algunos medios que durante el Mundial el gobierno y el bloque oficialista intentaría avanzar con leyes contrarias a los trabajadores que estaban en esa reforma laboral. Bueno, en el artículo 8 de uno de estos proyectos se nos plantea un beneficio a aquellos empleadores que tengan trabajadores o hayan tenido trabajadores en situación no registrada. Van a pasar de estar en el registro público de empleadores con sanciones laborales de 90 a 30 días. Y esto lo va a beneficiar, ¿no?, con la posibilidad de acceder a beneficios como subsidios del Estado Nacional, líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas, es decir, que son beneficios nuevamente para aquellos empresarios que tuvieron a trabajadores en situación no registrada. Y bueno, teniendo un gobierno con un ministro como Triaca, que todos conocemos la situación con sus trabajadoras, como se hizo de público conocimiento, no nos extraña que beneficien a los empresarios que tienen a trabajadores en situación no registrada. Por último, quiero decir, presidente, que nosotros estamos en las antípodas de la orientación social que plantean estos proyectos. Nuestro proyecto es opuesto por el vértice. Nosotros planteamos
al revés de lo que nos dijo el ministro Dietrich cuando vino el otro día a la Comisión de Transporte, de que estaba muy bien cerrar Ferrobaires, que haya más de 100 pueblos de la provincia de Buenos Aires, ya termino, presidente, más de 100 pueblos de la provincia de Buenos Aires que se queden sin el sistema ferroviario de transporte y más de 1.500 familias en la calle, porque en realidad era peligroso, era un sistema de transporte que estaba sin inversión. Entonces, en vez de hacer inversiones para que pueda haber un sistema ferroviario de calidad para los usuarios, señor diputado. Sí, presidente, yo termino. Para los sectores populares lo que se nos dice es que van a quedar los trabajadores en la calle y que los pueblos no van a recibir más el sistema de transporte ferroviario, ¿no? Entonces, nosotros planteamos, a la inversa de lo que se nos dice desde el gobierno, que es necesario la nacionalización de los puertos y también el monopolio estatal del comercio exterior, que podría evitar todas estas maniobras de sobrefacturaciones y subfacturaciones que hacen con exportaciones, garantizando un precio accesible de todos los bienes exportables para la población argentina y un precio sostén para los pequeños productores. Entonces, presidente, por los fundamentos que hemos dado, vamos a rechazar estos proyectos que devienen de la extorsión del mega DNU del gobierno de Cambiemos. Gracias, señor diputado del Caño.